Ser Podcast. Nos hemos venido hasta las naves del Español. Estamos con Carmen Machi, Macarena García, Santi Marín, protagonistas de nuestros actos ocultos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la hora extra. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo os ha llegado el proyecto? ¿Cómo llegó a vuestras manos? Yo hace ¿cuánto hace, Santi? 6 años que hicimos Cronología. Cronología de las Bestias es una función que también compartíamos en reparto Santi y yo y más compañeros. Es de Lautaro Perotti también, escrita y dirigida por él. Y cuando estábamos en el proceso de ensayos o ya habíamos estrenado, me dijo, tengo una idea. Voy a escribir una cosa, ya me lo comentó Lautaro, o sea que ya hace un rato largo de aquello. Luego, por agendas, por circunstancias, nunca la levantamos la función y hace como un año y pico, en plena pandemia, estuvimos hablando y decimos, oye, ¿qué pasa con nuestros actos ocultos? ¿Nos tiramos al barro? Venga, sí. Entonces, a partir de ahí a mí me llegó así. Fue un poco, porque me gusta mucho trabajar con él y aparte que en pandemia decía, yo siempre, por fortuna, la mayoría de las veces trabajo con amigos y en el teatro la gran mayoría de las veces. Pero fíjate, aquí decía, me apetece trabajar mucho con amigos, familia. Y Santi es familia, Macarena es familia. Entonces, de pronto, además, al decir ella que sí, también era todo como muy, muy gozoso ya de imaginarlo, ¿no? Y así fue como llegó. Y nada más, ¿no? Empezó a escribir la función. Sí que lo escribió un poco imaginándonos y empezó a pasar como versiones de lo que fue a lo que es ahora. Ha tenido muchísimas modificaciones con el mismo germen, pero bueno, ha mutado la función y ha mutado mucho también en el proceso de ensayos. Es lo que hablábamos antes también, como que había una partitura muy clara, pero a partir de ahí se ha podido un poco investigar y profundizar mucho los personajes, porque es como muchas aristas y muchas capas lo que hay que descubrir, y seguimos en ese descubrimiento, y ojalá que no paremos de descubrir, pero incluso ahora que ya estamos en sala, de repente encontrando cosas muy, muy diferentes a las iniciales, y ya ni te cuento hace varios años cuando empezamos a leerla. Y a mí me llegó pues después de trabajar con Carmen en La Mesías, en realidad, sí, que hicimos nuestro capítulo 6. Y fueron en realidad pocos días de rodaje, porque ¿cuántos días trabajamos juntas? 4 o 5, no claro, mucho en realidad. Juntas no más. Sí, no fue tanto. Que fue como una función de teatro, porque claro. Como estamos hablando de teatro, se puede apuntar esto. Cada capítulo era diferente y concretamente el 6 había algo que Ambrosio insistía mucho, bueno, los dos. Era muy agosto pero muy agosto, exacto. total. Ellos son grandes fan del teatro, los Javis, no sé si lo sabéis, y son grandes, lo son, y son muy fan de agosto, y entonces y de hecho la hicimos igual, o sea, no rodábamos cada día un trocito, no, todos los días hacíamos entera, toda, y eran las cámaras que iban cambiando, entonces era como que, ¿verdad? Sí. La teníamos ya como una función de teatro. Claro, sí, entonces trabajamos un poco desde exacto. ahí. Carmen y yo ya habíamos trabajado en otra ocasión, así una cosa pequeñita, y siempre había sido un disfrute enorme, para mí un privilegio enorme tener a Carmen delante. Y cuando estábamos haciendo las fotos de cartel de La Mesías, pues Carmen se me acercó y me dijo, oye, ¿tú cómo tienes estas fechas? ¿Estás libre? Y yo, sí, ¿por qué? Me dijo, porque tengo entre manos una función, estamos buscando a la que sería mi hija, que es un personaje que siento que podría encajar contigo. Y bueno, voy a hablar con Lautaro, a ver cómo estamos viendo opciones, a valorarte. Y yo estaba de los nervios, no me dice nada, no me ha vuelto a decir nada. Y ya está, ya más adelante Carmen me dijo que Lautaro y ella tenían interés, me reuní con Lautaro, me contó la función, me pasó el texto, me enamoré, además me pareció una oportunidad preciosa para volver al teatro y mejor arropada imposible. Así que nada, así fue. Y es una obra, también estaba en La Mesías, ¿no? Pero las relaciones de familia, que indagan ese triángulo familiar, indagan las relaciones de familia. Decía Carlos Saura que al final la familia es el primer punto de la corrupción, pase lo que pase. No sé qué tiene la familia para seguir dándonos historias, dramas y para seguir indagando en uno mismo. Es que la familia realmente, da igual la tuya, la que sea, en sí la familia es como, estás obligado a quererte
y luego cada uno, luego cuando empiezan a entrar los cuñados y las cuñadas, empiezan a pasar cosas, ¿no? Porque no son de la misma familia, pero sin embargo se supone que son tu familia. Y pasan cosas que puede ser todo maravilloso, pero puede no serlo. Y bueno, yo creo que acabas, como te unen muchas cosas, guardas muchos silencios por no herir, por no tal, pero como levantes y tires de la manta, aquello puede ser una locura. Pero es normal, porque son relaciones muy intensas, que te conoces desde toda la vida y bueno, no sé, es que la familia es compleja. Y eso que yo tengo una familia de la que estoy encantado de la vida, pero reconoces que cada uno luego va teniendo su vida propia fuera de la familia. Entonces, cuando la familia se junta, aquello arde Troya, a veces, ¿no? Bueno, tiene todo, pero me gusta mucho el germen de la corrupción, ¿no? Claro, es que es así. Y en este caso, antes Lautaro también apuntaba en la rueda de prensa que realmente no quiere hablar de la familia, pero sí son familia ellos. No es que hablemos de la familia, hablamos mucho de la maternidad en esta función. Sí, por eso queríamos preguntaros, porque yo creo que la maternidad condiciona la relación. Volvéis a ser madre e hija. Santi también es hijo pero no hijo, y es muy interesante cómo se refleja, cómo se visibiliza una maternidad o una forma de maternidad que hasta ahora se daba por hecha que tenía que ser renuncia, vida entregada a los hijos, y tu personaje, Azucena, nos muestra esa madre que lo ha sido, pero que no quiere renunciar a ser la mujer que se ha perdido en el camino, ¿no? Bueno, no siempre una mujer se atreve o tiene fuerza o pues llamémosle X para decir, realmente yo no he tenido nunca intención de ser madre. Mi hija fue producto de un accidente y si no hubiera tenido un hijo me hubiera cambiado la vida. A lo mejor había sido más feliz. Muy difícil poder pronunciar todo eso. No estamos preparados socialmente para escucharlo ni para decirlo, porque creo que un hijo puede odiar a su madre, pero que una madre odie a un hijo no se concibe, o al menos te choca mucho. Pero sí que un hijo puede tener reproches hacia unos padres y decir no me he sentido tal, y lo aceptas. Pero que una madre diga, es que tú a mí me importas un pimiento. ¡Buah! ¿Cómo? ¿Qué madre es esta? Es una cosa que habría que revisar, porque entonces se habla de eso, y también se habla de la necesidad de ser madre, que sería la cara opuesta, ¿no? Y luego la madre del personaje de él, su primera mamá, como dice, es otro personaje también del que se habla, y también es la madre. Se nombra mucho. Lautaro creo que quería hablar mucho de la maternidad de distintas formas. Y te llama la atención, ya te digo, que te salga por la boca, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es complicado. ¿Cómo afrontas tú tu papel de enganchando, ¿no? Como con esa yerma, esa madre que quiere serlo pero no puede? Pues entendiendo mucho, pues gracias al trabajo que hemos hecho de construcción de pues esta oportunidad que te da los ensayos en teatro, de estar 1 mes y medio trabajando, entendiendo de dónde parte la necesidad. En este caso ella tiene una necesidad imperiosa de ser madre, que nace de un lugar muy visceral, muy animal, poco reflexivo, que tiene que ver con los deseos, con el instinto, ¿no? Y que parte de una herida muy profunda y un vacío y un no entender, porque no tiene herramientas para entender de dónde viene todo este dolor. Y parte de esto, de una herida muy profunda con no haberse sentido querida por su madre. Entonces, entendiendo mucho, a mí me ayuda mucho trabajar la relación y el vínculo de Azucena y Elena, y este sinsentido, este vacío, este enfado, y he tenido que trabajar no una maternidad reflexiva, consciente, una mujer que toma una decisión desde un lugar adulto, moderno, sino algo mucho más animal y mucho más salvaje. Sí, mi personaje un poco está trabajado a partir de la pérdida, de una pérdida que él tiene, y a partir de esa pérdida construye otra familia. Es como que hay 2 tipos de familias, la sanguínea y la elegida. A él lo eligieron
y está agradecido de esto y lo que quiere es construir o reconstruir esta familia de 3. Es como un poco el vínculo intermedio entre esta madre y esta hija, y esa necesidad y ese deseo de que estas dos vuelvan a encontrarse. Es curioso porque la función parte de una huida, y esa huida les permite encontrarse. Sin esa huida ellos no se habrían encontrado en esa carretera. Ese acontecimiento los une, y a partir de ahí, con flashback, empezamos a descubrir de dónde nacen estos personajes, si el vínculo es real, qué roles tienen dentro de esta familia y qué incapacidades tienen cada uno. El mío a priori tiene una discapacidad, y otros, y en el fondo los 3 son incapaces de poder quererse y estar los 3 juntos. Y hablabas ahora que mencionabas lo de los flashbacks y lo del viaje, que claro, la obra mezcla varios géneros, el texto mezcla varios géneros. Es una road movie. ¿Cómo se hace todo esto en el teatro? Así para los oyentes que estén en sus casas. Pues bueno, eso lo tiene muy claro Lautaro, obviamente, pero en ese sentido también ha sido un proceso creativo en los que ha habido idas y vueltas, o recolocar esos flashbacks para dosificar la información al espectador. Ha habido incluso escenas que en las primeras versiones estaban colocadas en un lugar, luego se han descolocado, otras se han suprimido. Jugar con el thriller yo creo que también se va armando a la vez que se va ensayando, y Lautaro va viendo lo que funciona, lo que quiere que descubra el espectador en cada momento, si es pronto para que lo descubra, si no, es como un engranaje complejo, un thriller, pero bueno, en esas estamos, ¿no? Tiene todos los géneros, ¿no? Porque de hecho nosotros pensábamos que era más un drama familiar, trágico, bueno, sí, de suspense, pero luego fuimos descubriendo que también tenía bastante parte de comedia, ¿no? Que lo fuimos descubriendo nosotros en los ensayos, que nos mirábamos y nos reíamos, y hay cosas que hace Carmen. Azucena es un personaje que es muy inteligente y que tiene mucho sarcasmo y tiene unas salidas muy geniales, y hechos por Carmen son más geniales aún. Entonces estábamos en ensayos y nos entraba la risa y decíamos, ¿qué pasa? Que cada vez que pasa esto nos entra la risa, y pensábamos que era una cosa de la complicidad o de incluso desconcentración, pero que ya estamos solventando. Pero ahora que lo está viendo gente que empieza a venir gente a ver la función, vamos descubriendo que de verdad también tiene mucha comedia en realidad, ¿no? Se ríen ahí en los mismos sitios. Que se ríen en los mismos sitios en los que nos reíamos nosotros. O sea, que también tiene un punto muy divertido, porque es una familia muy surrealista que vive situaciones muy extremas, muy dramáticas, pero que están tan pegadas a la tierra que de repente la vida es así, que en las situaciones más dramáticas pasan unas cosas comiquísimas, ¿no? Que no sé, te descubres riéndote en unas situaciones en las que no puedes reírte, y hay mucho delirio en esta función. O sea, que es un compendio de géneros que creo que hemos conseguido con el tiempo que tenga como un tono muy particular, y que yo creo que es el que estaba escrito en el principio, ¿no? Y aparte no hay posibilidad de escapatoria, porque a lo mejor en otra función, que es a la italiana, de repente si te ríes puedes girar un poco, pero es que aquí estamos a dos frentes. Entonces si giras... Estas dos bandas hechas la... Entonces, nada, no sé, yo es que hay partes que directamente escondo la cabeza porque no puedo mirarle a los ojos. No, pero cuando estamos ya conectados en todo, sí, no pasa, no pasa. Ahora tampoco, la gente va a ir a ver cuándo nos reímos. Claro, va a empezar. No, la verdad es que hay algo muy patético, y el patetismo da risa. Da risa y te da risa y te da como entre vergüencita o entre pena, y ese es el patetismo, ¿no? Y yo creo que lo tiene. Hay algo patético, es una road movie patética. Es un titularazo. Es un titularazo. Hemos hablado de familia, hemos hablado de maternidad, pero también de soledad, de esos personajes que están muy solos y, como decías tú antes, Santi, huyen, buscan para encontrarse. ¿Qué nos enseñan estos personajes de la soledad, esa gran pandemia que estamos sufriendo en esta sociedad actual? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué podemos aprender de ellos? Para pensarlo. A ver. O sea, para mí son personajes muy admirables, en realidad. O sea, sí, yo les admiro porque parten de un lugar muy complejo y no se rinden.
y hacen lo que pueden con todas sus fuerzas, de la manera que pueden, que buenamente pueden o malamente pueden, o pasando por encima de otras personas, pero todo parte de una necesidad y de un querer conseguirlo. Antes Lautaro hablaba de los intentos, ¿no? De esta gente que no lo ha tenido fácil, que viene en unas circunstancias complicadas y que lo sigue intentando con todas sus fuerzas. Entonces, para mí hay algo muy, muy admirable en estos tres personajes, dentro de todo, ¿no? Dentro de que luego son muy imperfectos, que hay algo muy interesante. A mí perdona, Carmen, que ibas a hablar. Pero para mí está siendo muy interesante trabajar a una mujer que tiene comportamientos que moralmente pueden ser reprochables o pueden no entenderse en un primer vistazo, y atreverme a experimentar esto, ¿no? Como a esta mujer tan imperfecta y que se mueve por sus deseos, pero que parte de este lugar, en realidad, de esta soledad y de esta necesidad, en el fondo, de ser querida. Yo creo que es una soledad que va vinculada a la infelicidad, porque tienen unos objetivos que no se les cumplen en la vida. Yo creo que a los tres, ¿no? Entonces necesitan realizarse de alguna manera. Hay quien llega más tarde ya a su realización, hay quien siente que se le está acabando el tiempo, hay quien cree que tienen derecho a tener otras oportunidades, pero todos te das cuenta de que están en búsqueda de algo porque son realmente infelices. O sea, y esa soledad va ligada a muchos silencios. Uno, más que soledad, es que esconde mucho, calla mucho. Hay un momento que es de esta familia que tiene esta costumbre de no contar las cosas, ¿no? No se las cuentan, las callas. Cuando hablamos qué es la familia, porque es tan interesante a la hora de hacerla, de interpretarla o de exponerla, tiene que ver con todo lo que se calla uno, lo que se calla. Y bueno, yo creo que, claro, yo los miro desde fuera los personajes y tienen, pues eso, yo creo que dices, pobrecitos, que no son nada felices. No sé si lo habrán sido en algún momento, lo han intentado, pero yo creo que no lo han conseguido. Puede que lo consigan, oye, a partir de cuando acaba la función igual lo consiguen, ¿eh? A su manera igual sí, porque ya pues hablan, gritan qué les pasa, ¿no? Yo creo que está relacionado la soledad mucho en este caso con los deseos frustrados, que algo de esto hablaba Carmen, como de mi personaje también parte de la orfandad, entonces él no se siente, yo creo que de los tres es el que menos solo se siente, y es feliz acompañando a Azucena, hasta que descubre que hay algo en ese rol que se mantiene en el tiempo y que él necesita cambiar, y surge una posibilidad de cambio y llevan estas consecuencias hasta el final, que eso ya lo iréis descubriendo, pero sí parte mucho, yo creo, de eso, de esa necesidad de cambio y de deseos frustrados, y que por momentos son imposibles de cambiar. Entonces la soledad nace en eso. No, yo creo que también, ya lo hablamos Macarena y yo, hablando también del personaje, los tres hablan de los demás y los definen. Como si, o sea, tú escuchas como espectador cómo hablo yo de ella, y que como que se la definiera, cómo hablo de él, cómo él habla de mí. Pero eso no tiene por qué ser la verdad. Puede que no sean así los personajes. O sea, es lo que considera uno del otro, ¿no? Como es. O sea, yo me creo que él es un niño que es absolutamente feliz porque está agradecidísimo de todo lo que yo le he dado en la vida, porque no tiene nada, y a lo mejor no es feliz, porque no piensa, igual que yo puedo pensar que esta es de una manera, que tacata, y no. Ella piensa, cada uno va pensando del otro lo que... Y tú como espectador vas escuchando y estás viendo que realmente el comportamiento de los personajes no es el que está diciendo el otro. No son así. Es que eso también pasa en las familias. Uno piensa, no, mi hermana es una mujer... No, perdona, no es así. Es lo que tú crees que es. Y esto ocurre aquí un poco. Porque uno cuando es familia cree que conoce muchísimo al otro. Porque juegan desde pequeños. Pues no. Entonces algo de eso también hay, ¿no? Que es interesante ver cómo por dentro uno es de una manera muy distinta a lo que proyecta hacia los demás. Eso pasa un poco también en el teatro, porque antes decía Santi, hablaba de familia elegida, Carmen decía lo de he tenido la suerte de trabajar muchas veces con amigos. No sé si el teatro, que también genera pequeñas familias que duran unos meses, un tiempo, también funciona así, funciona un poco como la familia convencional, la familia carnal. Bueno, es que es una familia excelente, porque tampoco tienes una obligación en absoluto con ellos. O sea, es la familia ideal.
O sea, disfrutas de la alegría, y si encima hay éxito, imagínate que es algo que está pues ya, ¿qué más quieres? Y luego además convives muchísimo, pero luego no te debes nada. Luego cada uno tira por su lado y no tienes por qué juntarte en Navidad, por ejemplo. Pero es la familia ideal. Realmente, aunque suene siempre un poquito topicazo, pero es cierto que nos queremos mucho en este gremio. Es muy raro que tengas malos rollos, es raro. Si es raro, pues será porque alguno tendrá un problema en aquel momento, pero es raro porque trabajamos con emociones siempre en primer grado. Entonces todo eso, y te necesitas mucho, te miras mucho, te tocas mucho. Claro, te tocas más que con nadie. Entonces es la familia perfecta. La familia del teatro o la familia del cine también, ¿eh? Pero ahora que hablamos de teatro, la familia del teatro, ¿qué tal? Que te conoces de todas las maneras. Entonces es muy bonito. Das lo mejor de ti, intentas dar lo mejor de ti. Es verdad que yo creo que el teatro en concreto, como dice Pepa, tiene algo incluso más familiar, ¿no? Sí. Yo voy descubriendo que hay algo. Ahora nos encontramos en la sala de ensayo con más compañeros y tal. Y yo por eso, por ejemplo, me siento muy afortunada de haber entrado, porque yo hace mucho que no hago teatro. Había hecho solo con pues High School, que hice hace muchos años, luego La Llamada con mi hermano, muy familiar también. Y de repente entrar y sentir esta familiaridad del teatro, esta cosa que se genera de gente que quiere reencontrarse, que tiene ganas de trabajar juntos, que tiene ganas de estar en un escenario un mes y medio con sus compañeros, que al final se elige con mucho mimo también, ¿no? Con quien quieres juntarte para levantar tu función. Así que yo me siento muy privilegiada. Perfecta. Sí, algo también como que nos vemos mucho, en el sentido de que ya hay un objetivo que es una función a las 19 horas y hay una previa. Entonces, ese encuentro de olernos, de cómo estamos para una función, de lo que nos pasa, yo creo que ahí se abren posibilidades de comunicación diferentes, que no pasan en otro tipo de familias, que puedes estar pues más callado, pero yo no concibo salir a un escenario. Por ejemplo, ayer hablábamos con Carmen de no hemos hecho un grito de guerra antes del ensayo. Y es... Siempre hay como algo, siempre hay algo. Siempre algo en cualquier funcionante, te juntas, sobre todo los actores, y si el director está también. Yo no sé cuál es todavía. Tenemos que encontrarlo. Aparecerá que algo que se hizo bien en la función, algo que ha pasado, y como si fuera en el rugby, ¿no? Entonces sale palometas, te pasa la energía y a empezar, ¿no? Es que hay bastante superstición, ¿no? Me han regañado por venir de amarillo. Dicen, menos mal que no has venido así el día del estreno, o sea, ya lo tengo claro. No vuelvo a hacer nada con la SER. Este corporativismo así, ni con Macarena. Ni con Macarena. Anda. No. Mentira, porque hay algo azulito que ya le quita la movida, igual que a ti. Pues Carmen, Santi, Macarena, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, chicas, un placer. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.